De cómo se culmina este acto maravilloso de esta tarde y noche en que recibo la más alta presea como mejor ciudadano de Manabí al mérito cultural. Yo era un estudiante muy inquieto en el Colegio Nacional Olmedo y tuve la inclinación por la poesía, por la declamación. Alguna vez me fui a rodar por varias provincias del país y perdí el año, volví al colegio. Con mis compañeros, el año 66, del Colegio Olmedo, formamos un grupo artístico y cultural para irnos a una gira a Colombia. ¿Por qué voy a narrar esto? Porque eso marcó mi vida, como van a apreciar. Grupos musicales, cantantes, guitarristas y yo como declamador. Para la época, yo me sabía ya cerca de 100 poemas, sobre todo el Indio Duarte, un gran declamador argentino. Entonces el rector del Colegio Olmedo, el doctor Manuel Palomeque, nos indicó que gustosamente nos daba un auspicio económico para la gira a Colombia, pero que presentábamos la despedida en la Casa de la Cultura. Entonces concurrimos ante el presidente de la Casa de la Cultura, que a la sazón era el doctor Ángel Palma, médico destacado, un científico. Le contamos el proyecto, nos dijo que presentáramos por escrito todo detallado, le presentamos el petitorio y nos hacía ir y venir todos los días, y se aproximaba la fecha planificada para el viaje. Cuando finalmente ya fuimos en grupo con otro número considerable de estudiantes y le copamos el portal y la vereda con gritos, el presidente de ese entonces nos dijo que se nos había negado la solicitud porque la Casa de la Cultura de Manabí y del Ecuador era para valores consagrados. Dicho esto, se echó al piso el proyecto, cada uno tomamos nuestras respectivas direcciones y yo llegué llorando a mi casa. Mi madre, una santa y abnegada madre, doña Carmen María Mata Martillo, me recibió con los brazos abiertos y me dijo: ¿por qué llora, hijo mío? Le digo: madre, porque el proyecto que teníamos para irnos a Colombia en una gira se ha echado al piso, nos han negado la tribuna de la Casa de la Cultura y nos han dicho que es para consagrados. Entonces mi madre me dice: pero tranquilo, supérese, estudie, aprenda, hágase profesional como ellos, para que algún día llegue a ser usted presidente de la Casa de la Cultura. Yo me arrodillé ante mi madre, me juramenté ante ella que me iba a superar para algún día llegar a ser presidente de la Casa de la Cultura. Y eso marcó mi vida, porque a raíz de eso me casé al poco tiempo con mi querida esposa aquí presente, Felisa de Jesús. Nació mi hija Indira Mercedes, me gradué de bachiller en el Colegio Olmedo Nocturno, pero yo tenía presente ese consejo que me ha dado mi madre de que me supere. Finalmente mi padre, Mario Alberto Iglesias Dávila, que sabía más que todos los abogados juntos, era un sabio de la jurisprudencia, también me aconsejó que me vaya a estudiar a Guayaquil y me dio una carta para un primo de él llamado Pedro Iglesias Camaño, amigo de Jorge Enrique Miranda aquí presente, a la sazón gerente general de Agencia Ecuatoriana de Prensa. Yo ya hacía mis pininos aquí en Diario La Provincia, escribía con seudónimo. Me fui a Guayaquil con esa ilusión que tiene todo hombre joven de superarse
y de precisamente teniendo presente en la mente el juramento hecho a mi madre. Llego con una carta donde don Pedro Iglesias Camaño me recibió con alegría, se recordó el parentesco con mi padre y me ubicó de entrada como cronista especial de Agencia Ecuatoriana de Prensa. Obviamente que hubo celos entre los colegas periodistas de la sala de redacción. Yo llegaba de provincia, pero la admiración fue grande cuando en la tarea que se me encomendó yo tenía que redactar 30 noticias por hora. Si en la mañana tenía un turno de 3 horas, tenía que redactar 90 noticias en síntesis. Efectivamente, sobre mi escritorio estaban los periódicos de Cuenca, de Ambato, de Riobamba, de Puerto Viejo, de Manta, de Quito, de Guayaquil, y yo tenía que los grandes titulares y las grandes noticias comprimirlas en pequeñas noticias. Me sorprendió mi espíritu de superación, la capacidad de trabajo, e inmediatamente se enteró que las noticias que llegaban a la sala de redacción del Universo provenían de Agencia Ecuatoriana de Prensa. Ricardo Poli Carrillo, portovejense, un periodista muy estricto, era gerente del Universo, y llamó a don Pedro Iglesias Camaño preguntándole quién preparaba esas noticias con una síntesis extraordinaria y con una versación que creía que era un periodista ya de 50, 60 años de edad. Yo apenas había llegado a Guayaquil con 23 años de edad, más o menos, 22, 23 años. Entonces don Pedro le dijo, se trata de un joven escritor que ha venido de Manaví, de Puerto Viejo. Sí, Dumar Iglesias se llama. ¿Puede usted enviármelo a Diario El Universo? Me dijo Pedro, con algún celo interior, me dice, está llamando Ricardo, pero si le ofrece algo, no me deje Agencia Ecuatoriana de Prensa. Efectivamente llegué al Universo y me esperaba don Carlos Pérez Perazo, director, y don Ricardo Poli Carrillo, y me ofrecían ser redactor de estilo y reemplazo de grandes periodistas de la época, Jaime Díaz Marmolejo, Jaime Vélez Litardo, periodistas famosos, catedráticos universitarios, a quienes yo tenía que reemplazar en días festivos, en feriados, en sábados y domingos, sacrificando los viajes semanales a Puerto Viejo de mi familia, pero me pagaban triple, con lo cual yo podía pagar mi departamento en Guayaquil, que siempre fue primero el 9 de octubre y Boyacá, y luego en Santa Elena y Vélez, buscando siempre el centro de la ciudad, donde al graduarme de abogado finalmente mi hermano Jorge ocupó también ese departamento y se graduó de ingeniero civil. Entonces me ofrecieron ser cronista de estilo, redactor de estilo de Diario Universo. Para mí era un honor porque se trata del mayor diario nacional, con qué prestigio. Entonces me acoplaron un horario que entrelazaba con el que tenía Ecuatoriana de Prensa, Diario El Universo y poder estudiar de noche en la universidad. Acepté entonces estar 3 horas diarias en Diario El Universo. Pero luego, como yo reemplazaba a los grandes periodistas de la época, me dieron también tareas que tenían que realizarse en el día que ellos tenían turno. Entre ellos me tocó alguna vez entrevistar a los miembros de la OPEC, de países árabes, de la India, de Europa en general, que llegaban de diversos idiomas y nacionalidades, y me dice don Ricardo Poli, usted puede hacer la entrevista a esta gente que habla de él, pero pues, obviamente tómeme contacto con los cónsulos de Arabia Saudita, de Irán, envíeme un traductor y yo los entrevisto en el aeropuerto porque pasaban en tránsito. Efectivamente me dieron traductores, 5 traductores de diversos idiomas, y fui al aeropuerto con mi credencial, mi chaleco de periodista, y pude entrevistar en la sala VIP del aeropuerto a estos jeques árabes que habían llegado. Al día siguiente, Diario El Universo publicó en 2 páginas: jeques árabes del mundo entrevistados por Diario El Universo. Por Dumar Iglesias Mata, cronista especial de Agencia Ecuatoriana de Prensa,
redactor del Diario Libre. De manera inmediata, como mi intención era, y estaba siempre en mi mente, regresar a la patria chica, a tratar de derrotar ese lema de nadie es profeta en su tierra, que vamos, lo derroté yo finalmente. Entonces, en esa época era una competencia que había entre suplementos literarios, el diario El Telégrafo con Irina Espinel, con Cuantos Valores, y el suplemento para todos con Ignacio Carvalho, y dirigía para todos una periodista portuguesa, Nancy Bravo de Ramsey, hermana del ingeniero Rolando Bravo, que acaba de fallecer hace poco. Entonces Nancy me ofrece ser subdirector del suplemento para todos. Me copaba más tiempo, pero yo pensé enseguida en que cubría mis expectativas de promover los valores maravistas en Guayaquil. Entonces yo le dije, le acepto ser subdirector, pero usted me da 2 páginas centrales todos los domingos en el suplemento para todos. Y efectivamente comenzó mi tarea de cómo programar mi retorno a Puerto Viejo, luego de 6 años de estudios, para derrotar ese lema de nadie es profeta en su tierra. Para esto, comencé yo a promover los poetas, los escritores, los científicos, los novelistas, los artistas, caravanas culturales, mi querido Robert, a Guayaquil. Los presentaba en TC Televisión, en la Casa de la Cultura, en el Museo Municipal, con Yela Lofredo, mi gran amiga que falleció. Y allí pude presentar numerosas caravanas culturales y promovía cuantos valores había en el Manaví, de todo orden, financiando yo personalmente el flete del colectivo, la estadía en Guayaquil, pero cumplía yo con una vocación que la descubrí también de ser gestor y promotor cultural. Entonces, vino ya la época en que tenía yo que pensar en cómo volver a Puerto Viejo, porque para esto en Guayaquil se me abrieron otras puertas y tuve trabajo en la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil como jefe de Relaciones Públicas. Tenía 3 trabajos, el de los domingos era honorífico. Entonces un día la llevo a mi esposa feliz a Guayaquil, fin de semana, le digo, mire, Guayaquil es hermoso, vivimos frente al Parque Centenario, véngase a vivir conmigo en Guayaquil, que si yo me gradúo, me quedo viviendo en Guayaquil también. Fellita me dijo que no, regresamos a Puerto Viejo, y yo tuve que cumplir las órdenes de ella, ¿no? Regresé a Puerto Viejo. La razón era que su Santa Madre vivía y a Colombia para mí fue como una segunda madre para mí, una madre abnegada, ejemplar. Entonces, en la Universidad de Guayaquil me nombraron maestro de ceremonia de cuantas actividades existían y de proclamador de las reinas de la Facultad de Medicina, de Jurisprudencia y Ciencias Económicas. Walter Freire, presidente de la FUEGUE, me dice, yo sé que usted es escritor y es poeta. Quiero publicarle su primer libro con el auspicio de la Universidad de Guayaquil. Y en el año 1976, yo había llegado en 72 a Guayaquil, publicó mi primer libro, Poesía y Cuentos Universitarios. Un éxito. Se vendieron alrededor de 2.000, 3.000 ejemplares, un folleto pequeño. Luego, Fernando Cazón Vera, presidente de la Casa de Cultura del Guayas, con ese palmarés me hizo miembro del núcleo de la Casa de la Cultura del Guayas y publicó también mi otro libro, Latitud Equinoccial. Iban 2 libros publicados. También en Puerto Viejo era presidente de la Casa de la Cultura el licenciado, luego doctor honoris causa, Horacio Drugo Peñarrera, y me publicó también El Bolívar de otros cuentos, otro libro más. Pero se aproximaba el año 78, que habían elecciones en la Casa de la Cultura, y yo apenas en 78 era licenciado, tenía que graduarme en el año 79. Entonces vine a hablar con quien me había formado en la gestión cultural,
con quien había andado yo como gestor, fundador de la Flor de Septiembre, como proclamador de reinas, como animador en la Flor de Septiembre y como ganador también del concurso literario a nivel nacional de relatos. Gané la Flor de Septiembre, una miniatura tallada en oro. Entonces me presento ante el maestro Horacio y le digo, mire, le conté la historia del juramento que había hecho ante mi madre, por el cual me había hecho escritor, me había hecho un devorador de libros en la biblioteca de Guayaquil y también frecuente visitante de maestros como Justino Cornejo, académico de la lengua, como Ben Romeo Castillo, como Wilfrido Lord Moreira, historiador, y otros que me dieron lecciones de cómo podía yo encaminar mi vida de escritor, de periodista, de intelectual. Me presento entonces de que yo creía que me iba a dar todo su respaldo para yo ser candidato a presidente, porque yo había cumplido ya con todos los requisitos curriculares para poderme presentar. Pero el maestro Horacio me dijo, es imposible, Dumar, este medio es difícil, aquí hay que cumplir con ciertos parámetros sociales. Yo soy miembro del Club Claridad, del Tenis Club, del Club esto, del Club lo otro, y aquí quieres escalando posiciones. Tú tienes que graduarte de abogado y después pues irás viendo la posibilidad, pero por ahora no veo que tengas opción, no te presentes. Le digo, lamentablemente, maestro, dentro de mi grupo, ya mismo entra en esa historia el poeta coronado Vicente Espinales. Lamentablemente, le digo, maestro, dentro de mi grupo, me dicen que tengo que presentarme frente a usted, porque usted va a la reelección, pero presentándome ante usted y perdiendo, ya queda la plataforma para el año 80, en que yo regreso graduado de abogado. No te presentes, dice, vas a perder, no tienes opción. Sin embargo, de eso vinieron las elecciones del año 78. Yo estudiaba en Guayaquil todavía, y con el grupo que teníamos ya aquí en Puerto Viejo, presentaron mi candidatura a presidente de la Casa de la Cultura. Vino la primera convocatoria, perdí la elección 18-14. Se hizo la segunda convocatoria y el licenciado Hidrobo me ganó con votos por delegación y a través de notario. 26-14. Me acerqué, lo felicité. Entonces mi lucha vino inmediatamente para, en Quito, permanente viaje a Quito, lograr que la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana prohibiera el voto por delegación y a través de notario, que el voto sea directo y en persona, y se logró. Para esto yo seguía con mi labor de llevar caravanas culturales a Guayaquil permanentemente con mi gran amigo, compañero de labores de Vicente Antonio Janamuz, que era mi maestro de ceremonia en los actos que yo llevaba, y también Antonio Santos Menor, hermano del alma de Vicente. Para esos dos prohombres pido un aplauso de todos ustedes, porque me apoyaron sobremanera en Guayaquil, en mi tarea. Y yo seguía el diario El Universo con 2 páginas todos los domingos, promoviendo poetas, escritores, novelistas olvidados, marginados. Cuando vino la campaña para el 80, yo ya regreso graduado a Guayaquil, yo tenía 14 votos. Entonces yo en Guayaquil, que no había podido compartir por las múltiples actividades que tenía Vicente, de actor de cine, teatro, televisión, médico, cuántas facetas que tenía Vicente, viajes al exterior, no había podido entablar amistad con él. Y ya en Puerto Viejo me presento ante él el año 79, que ya Vicente había venido a residir a Puerto Viejo, dejando los honores, dejando todos grandes homenajes que le rindió el pueblo de Guayaquil a él, y que Puerto Viejo le debe a Vicente un monumento, porque vino de su tierra querida a vivir y a entregar todos sus esfuerzos literarios e intelectuales. Entonces me presento ante el maestro Vicente, que a la sazón era miembro del directorio de la Casa de la Cultura, directorio que presidía Horacio Hidrobo. Entonces Vicente me dice,
Yo he seguido de cerca sus pasos en Guayaquil. Usted trabajó en el Universo, trabajó acá. Yo soy partidario de democratizar la cultura y darle paso a la juventud. Cuente con mi voto. Llevaba 15 votos. Pero la lucha era ardua y era dura, porque el candidato que me había lanzado, se había lanzado contra mí, era al poeta Horacio Mendoza Parra. Se inicia la campaña. Como vieron que yo iba creciendo en la campaña, lo sacaron de la ley electoral a Horacio y pusieron de candidato al doctor Ángel Amén Parra, que ya había sido 2 veces presidente de la Casa de la Cultura, por elección y por dictadura, y que como médico había operado a gran cantidad de miembros de la Casa de la Cultura. Yo, por ejemplo, integré el grupo de arte escénico Joaquín Gallegos Lara. El director del grupo era el doctor Humberto Solórzano Cedeño. Cuando me presento ante él, Norita, la siguiente Norita. ¿Quién me operó de apéndice? Ángel Amén. ¿Quién operó a mi hijo de esto? Ángel Amén. ¿Quién te operó a ti? Ángel Amén. ¿Cómo le puedo negar el voto a Ángel Amén? Y así me iba encontrando con unos votos férreos que tenía el doctor Ángel Amén. Pero como yo había promovido los valores marginados de la cultura, se me vino enseguida a mi mente, con el grupo asesor, ya con Vicente en el grupo, que tenía yo que conformar un directorio con viejos valores de la cultura manabita. Porque antes de eso, yo había pedido mi pase a Manabí, me lo habían negado, no me querían ingresar al núcleo de Manabí. Entonces un día fuimos una delegación de escritores, poetas, artistas. El doctor Cicerón Robles Velázquez era presidente. Señor presidente, mi nombramiento me acaba de comunicar el doctor Gonzalo Bade Grijalva, que ya la matriz aprobó mi pase a Manabí. No he sabido. A ver, don Plinio Cuadros, venga, busque si hay un nombramiento. Sí, señor presidente, aquí está, y me lo entregó. Hasta eso querían evitar que yo sea miembro de la Casa de la Cultura de Manabí. Entonces integré un directorio espectacular para la época. Doctor Verdi Ceballos Balda, un médico científico, primer vocal. Profesor Constantino Mendoza, compositor laureado, segundo vocal. Doctor Humberto Moreno Loro, asesor de la Organización Panamericana de la Salud, tercer vocal. Cuarto vocal, doctor Ursuleño Cantos, a la sazón, presidente de la Corte Superior de Justicia de Manabí, un directorio de lujo. Y nos fuimos a la ley electoral y comencé a recorrer los cantones de Manabí, pero ya con el as debajo de la manga, que ya no podían votar a través del notario y por delegación. Ahora la asamblea era cuerpo a cuerpo, persona a persona. Para esto, le dije al doctor, me dijo el doctor Verdi Ceballos que él aceptaba integrar la lista, pero que iba a votar por sus 3 veces compadre, doctor Alejandro Ceballos Viteri, para director de asamblea. Y le digo, doctor Verdi, llámelo al doctor Alejandro y dígame si me puede recibir. Lo llamó al doctor Alejandro y me recibió con resquemor, porque él era un fanático partidario del doctor Ángel Amén. Y a la sazón era director de la revista Mercado Cultural. Gracias por recibirme, doctor. ¿En qué puedo servirlo, jovencito? Y usted comprenderá que soy candidato a presidente de la Casa de la Cultura. Y mi primer vocal, mi candidato a primer vocal, doctor Verdi Ceballos, y otros 2 más del directorio me han dicho que van a votar por usted para director de asamblea. Yo lo que quiero pedir a usted como demócrata, que si se considera lo es, si yo gano la elección, usted inmediatamente proclame el resultado y me entregue la dirección de asamblea. Lo hago, con mucho gusto lo haré, porque usted no va a ganar. Bueno, pero cuento con su palabra, tiene mi palabra, audaz, me dijo, pero vas a ganar. Se vino el día de la elección, después de una ardua lucha electoral, y para esto
La voz del volante funcionaba con el director, que tenía una voz de oro como animador, Humberto Royo. Entonces, Humberto Royo me dice: hermano, aquí tenemos que hacer una estrategia. Tenemos que llevar la radio y tenemos que contratar cornetas y tambores para hacer la bulla cuando se está votando, y si tú ganas, con más razón. Pero como creíamos que la votación iba a estar empatada, había un voto que estaba sub judice, estaba con orden de captura, el doctor Etelver Macías Briones, escritor, abogado, jurista. Entonces me fui a Quito a hablar con el doctor Etelver. Le digo: doctor, estoy de candidato. Sí sé que está de candidato, pero yo no puedo votar. Usted sí puede votar, doctor, porque si es verdad, usted tiene un juicio en marcha, pero no tiene orden de captura todavía. Usted puede ir y votar. Lo que vamos a hacer es un plan. Usted llega disfrazado a Puerto Viejo de indiecito, llega a mi casa, se cambia en mi casa, se pone frac, la voz del volante va a transmitir, y usted no asiste a la primera votación, sino que en la segunda votación te sube rápido, vota, se baja, viene a mi casa, se cambia y vuelve a Quito. Y aquí están sus honorarios. Perfecto, trato hecho. Y así fuimos logrando algunos votos que parecían imposibles. Se vino el día de la elección y obviamente primero hay que designar un director de asamblea. Y el director de asamblea ganó el doctor Alejandro Ceballos Viteri. El doctor Simón Gorosabel, papá de Tatiano aquí presente, su papá era mi candidato a director de asamblea. Y perdimos con qué señor candidato que era Simón Gorosabel. Pero Simón, yo estaba sentado al lado de Simón, le digo: Simón, tranquilo, que hay 3 o 4 votos que votaron por Alejandro Ceballos, pero van a votar por nosotros ya para la lista general, seguros. Entonces quedó. Vino la elección de presidente, un voto tras el voto. Vino la primera convocatoria. En la segunda convocatoria, tal como estaba transmitiendo la radio, habían llamado Macías Briones Etelver, no está en la segunda. Macías, y subió, entró Etelver Macías: mi voto por la renovación, por el abogado Dumar Iglesias. Entonces, algunos de los presentes: pero si está sub judice, está con orden de captura, bajen rápido a la policía. Bajaron algunos a la policía, que estaba a media cuadra, pero ya Etelver estaba rumbo a Quito. Vino el resultado de la votación: 24 votos el doctor Ángel Amén Palma, 28 votos el abogado Dumar Iglesias. Entonces coge el micrófono Humberto Royo y dice: sangre nueva en la Casa de la Cultura. Invitamos al director de asamblea que le tome posesión y que pase a dirigir la asamblea, que era algo inusual, no es protocolario. El director de asamblea tiene que continuar hasta el final, pero como ya se perdió Alejandro Ceballos, me entregó la dirección de asamblea y yo pasé a dirigir la asamblea. Entonces ya la votación en adelante era 28 a 20, 28 a 14, 28 a 8, 28 a 6, fueron bajando y me dejaron a mí ya con el triunfo total de la Casa de la Cultura de Manaví. Y de ahí vino obviamente esa vocación que yo tenía de administrar la Casa de la Cultura, de cumplir con el juramento hecho a mi madre y de realizar cosas que no habían realizado otros presidentes. Abrir las puertas de la Casa de la Cultura, masificar el desarrollo cultural, democratizar la cultura, ingreso de miembros, publicación de libros. Publicamos en 2 periodos, Vicente, de 1980 al 84, 124 libros de poetas, escritores, novelistas, de todo orden, puertas abiertas, pese a que recibimos créditos cerrados en Revista Gregorio, en la provincia, en el diario. Pero para esto, yo había entrevistado en Guayaquil a Jaime Roldós, que había triunfado, presidente de la República, y Alejandro Román era colega mío en Diario Expreso, secretario general de administración. Entonces me fui a Quito y hablé por 2 motivos especiales. A los 2 días de haber ganado la presidencia me llamó quien fue luego mi compadre y gran amigo Pedro Zambrano Izaguirre, director de Diario Manavita. Me invitó al diario, asistí,
Me dice, venga acá, quiero hablar de urgencia con usted. Aquí han estado varios personajes que perdieron la elección con usted. Y me han pedido que el diario inicie una campaña para tumbarlo pronto, que usted no dure un mes, 2 meses en la presidencia. Usted tiene que idearse algo, me dice, usted es inteligente, tiene que idearse algo que dejen de tener una posición cerrada contra usted y que al pasar por esa obra que usted haga, agachen la cabeza y reconozcan lo que usted ha hecho o va a hacer para la posteridad. Para esto, ya el directorio con Vicente Espinales habían aprobado construir el edificio de la Casa de la Cultura en el Parque Juan Montalvo frente al cementerio. Se habían aprobado ya los términos de referencia, contractuales, las bases para la licitación, etc. Pero mi audacia fue tanto, siguiendo el consejo de Pedro, que dije, no, la Casa de la Cultura frente al cementerio no queda, no hay una relación, un festival de música, ¿cómo funciona eso? Entonces optamos por devolverle al municipio toda esa manzana preciosa del Parque Juan Montalvo a la municipalidad. Me dice el alcalde, usted está loco, nadie devuelve un terreno, una manzana peor. Sí, pero viene mi idea audaz. Pido audiencia con el presidente Rondón y me recibe. Digo, presidente, recibido con deudas, ¿cuánto necesita? $500,000 de sueldo. Alejandro, el gasto reservado, dele a Domar $500,000. Y otra, presidente, le traigo el proyecto, el decreto de expropiación de Cine Jardín del Recreo. Pero ¿por qué no lo haces en Puerto Viejo? Porque el dueño es casado con doña Bella Barberán de Ceballos y el esposo de ella es liberal y el abogado de ella es el doctor Ignacio Hidalgo Villavicencio, y voy a perder la expropiación, no va a salir. Pero aquí está su facultad que tiene como presidente de la República para expropiar. Déjame el proyecto. En el mes de febrero del 80, inicios del 80 ya, me llama Alejandro Román y me dice, va a ir doña Marta a Puerto Viejo, la primera dama, y tu proyecto ha sido aprobado íntegramente y va llevando el proyecto. Fue un escándalo en la ciudad, que la Casa de la Cultura lograba en esa sesión solemne y me entregó el decreto de expropiación de Cine Jardín del Recreo. Una cosa maravillosa. Ahora viene lo siguiente, ¿cómo pagar ese predio? La Casa de la Cultura incipiente, ¿qué recibía? 60, 80 mil, 100 mil dólares, 100 mil dólares, 100 mil sucres al año. No había fondos. Para esto, Dios lo tenga en su reino, estaba de diputado, antes era diputado, el licenciado Jorge Zambrano García, compadre mío, amigo del alma. Y fui donde él y le digo, mire, ya está la expropiación, pero necesitamos hacer algo. Deposite lo que tenga, compadre, en la mano. Fui y deposité en juzgado 10.000 o 20.000. Eso costaba millones para el inicio. Entonces Jorge Zambrano me fue dando de 50.000, de 100.000, de medio millón, de 1 millón, me iba dando. Murió Jaime Rondós, que me había ofrecido. Asume Osvaldo Hurtado, fuimos un día a la presidencia y porque fui con Jorge Zambrano me dio otro $500,000 de sueldo. Bajísimo, no había. Hasta que ya estaban por vencerse los 6 meses, con el Recreo volvía al dueño anterior. Entonces, faltando un mes, me dice Jorge Zambrano, mire, compadre, ¿cuánto tiene? Le digo, 4.250.000. ¿Cuánto le falta? Para 7 millones faltan como 3 millones. Me dice, mañana voy a almorzar con el ministro de Finanzas en el Colón Internacional. Hay una sala VIP ahí para... Me dice, pase usted. Me saluda y yo lo llamo. Compadre, ¿qué anda haciendo? Y usted en 5 minutos me cuenta el problema. Déjeme que el resto es mío. Efectivamente, pasé por ese restaurante, me vio Jorge, me llamó, venga compadre, ¿qué sentí? He venido, diputado, para que usted me ayude, porque se aproxima la fecha de vencimiento y hay que pagar la expropiación de Cine Jardín del Recreo, 7 millones de sucres. Caramba, compadre, qué pena que no pueda completar. Gracias, váyase. Eso era a las 2 de la tarde. A las 5 de la tarde, yo esperaba en la oficina del Palacio, en el Parlamento, a Jorge Zambrano, 6º piso. Llegó él, pase compadre.
sacó el portafolio, vea, le mandaron esto. Transferencia, 2.850.000 sucres para completar los 7 millones. Pagamos la producción del recreo con una marcha de bandas de pueblo y nos tomamos lo que hoy es la Casa de la Cultura. Y eso, aún los enemigos gratuitos que tuve en la época, ya tuvieron que reconocer que fue una obra gigantesca frente a la gran labor de masificación y democratización de cultura. Les digo porque en esa larga carrera también debo contarles por qué me hice finalmente escritor, historiador. Se aproximaba un 28 de enero de 1977 en Guayaquil. Trabajaba yo en el Universo, para todos. Me dice Nancy, necesitamos hacer un reportaje a 2 páginas sobre la vida y muerte de Alfaro. ¿Tú puedes hacerlo? Claro que puedo. Yo tenía apenas nociones elementales de lo que era Eloy Alfaro, general, revolucionario, que había tomado el poder, que había decretado también libertad de los esclavos, libertad de culto, libertad de reunión, que había construido el ferrocarril más difícil del mundo, que había hecho gobiernos importantes, que los integró al Ecuador a los principios de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, etcétera, etcétera. Pero obviamente me dan ese desafío 2 meses antes del reportaje, y allí tuve yo que visitar a Justino Cornejo y a cuantos personajes de la época en Guayaquil para que me asesoren. Me hice ratón de biblioteca con más de 100 libros, revistas, periódicos, y presento el reportaje y salió de 2 páginas. Vida, pasión y muerte de Eloy Alfaro, por Duma Iglesia Mata, Diario del Universo. Entonces yo dije, si he tenido que investigar más de 100 libros, revistas, entrevistas, hurgar fotografías de la época, y no hay un libro completo sobre Eloy Alfaro, porque para esto los historiadores de la sierra, los libros que nos llegaban de Quito y de otras partes, lo pintaban a Eloy Alfaro como hereje, como masón, como enemigo de los curas, como ignorante inclusive. Entonces mi misión fue preparar para 1995, faltaban 18 años, un gran libro que desmistifique ese gran mito que se había creado sobre Eloy Alfaro. Y presento en el 95 un libro que fue bestseller en el Ecuador, Eloy Alfaro, 100 facetas históricas, premiado por la UNESCO como el mejor libro del Ecuador y Latinoamérica. Y allí entonces viene mi razón de ser, de apersonarme ya como historiógrafo de la época alfarista. Mi hermano del alma, Juan Enrique Miranda, me ha otorgado el doctorado honoris causa en el conocimiento de las causas alfaristas. Gracias, mi querido. Entonces, quería contarle todo este anecdotario, porque después de haber recibido grandes homenajes y condecoraciones del Congreso de la República por 7, 8 ocasiones, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, del Gobierno Nacional, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de varios gobiernos de países amigos, de la UNESCO. En el 2013, el municipio de Puerto Cabello me otorgó la condecoración Mejor Ciudadano Médico-Cultural la 12 de marzo. Y hoy, el gobierno provincial me otorga la condecoración Mejor Ciudadano Médico-Cultural. Por eso he querido convocarlos para compartir con ustedes, porque para mí lo de hoy es un reconocimiento que le dedico a mi esposa, a mis hermanos presentes, a mis hijos, a mis nietos y a todos los amigos y amigos que aprecio como hermanos del alma toda la vida. Muchas gracias. Llamo para que haga el brindis otro hermano mío de toda la vida, el abogado PhD, doctor Carlos Driago Maciel. Puro. Yo prefiero ser vino. Y tengo compadre y amigo. Vale. Ya lindo. Será de Guayaquil. Me se encontró Vicente, el poeta.